Seguimos en este capítulo de No la ven y decíamos al comienzo del programa aquí por Plataforma Soberanía que íbamos a tener una entrevista que tiene como centro, como eje, uno de los temas que nos parece centrales hoy en el debate político en la Argentina, por más que quede medio diluido entre otros debates, ¿no? Porque estamos hablando, te diría, de una de las principales cuestiones de la Argentina, que es ni más ni menos que su territorio. Y esto tiene que ver con algo que te venimos contando en torno al posible tratamiento que ya se suspendió hace muy poquito tiempo, de la llamada Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, y que entre otras cosas tiene como centro la posibilidad de derogar algunos artículos de la Ley de Extranjerización de Tierras que prohibía aquella ley el avance sobre la compra de extranjeros de territorio argentino. Bueno, la idea que tiene esta Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada es derogar esos artículos. Y recopilando información sobre el tema dimos con el trabajo, el fenomenal trabajo que hace el Observatorio de Tierras de la Argentina, el Observatorio de Extranjerización de Tierra, y estamos en comunicación con uno de sus directores, con Pablo Volkin, quien la verdad que hacen un trabajo fenomenal y queríamos compartirlo con ustedes. ¿Cómo estás, Pablo? Un gustazo charlar con vos. ¿Qué tal, Germán? Muchas gracias a ustedes por ponerse en contacto. Un gusto. Bueno, decíamos, nos encontramos con el trabajo que vienen haciéndose hace bastante tiempo, que por supuesto no es nuevo y que, si bien entiendo, tiene que ver con un trabajo que hacen en conjunto entre la Universidad de Buenos Aires y el CONICET. Bueno, vienen registrando un poquito que uno que viene trabajando el tema también sabe que no es muy fácil por cómo es el sistema de registro de tierra en la Argentina y la cuestión legal, tener a ciencia cierta datos sobre esto, pero ustedes los han recopilado. Contame primero, antes de meternos en tema y en la ley, cómo surge esta idea del observatorio. Mira, te cuento. Yo soy investigador de la Facultad de Filosofía y Letras y de Ciencias Económicas de la UBA y profesor también, y dirijo un programa de investigaciones sobre historia agraria en la Facultad de Ciencias Económicas. Ese lo dirijo hace décadas. Y en el marco de este programa, que despliega diferentes investigaciones sobre diferentes procesos de la Argentina, sobre todo históricos, vinculados a los conflictos por la tierra, a la apropiación y a la distribución de la tierra en nuestro país, el año pasado decidimos organizar un observatorio en el marco del programa, un observatorio de tierras que nos permitiera focalizarnos en las problemáticas del presente, en esta integración permanente entre pasado y presente, tal como ustedes suelen referir, inclusive también en el documental que han realizado, ¿no? Para nosotros, yo soy historiador y todos los investigadores e investigadoras del equipo son historiadoras e historiadores, y entendemos a la historia como un insumo para entender el presente, no como un objeto de museo. Totalmente. Bien, en función de ese fenómeno, el año pasado realizamos nuevamente un pedido de información pública, digamos, una práctica que suelen tener más los periodistas que los investigadores académicos, y a partir de ese pedido de información pública, el gobierno nos brindó los datos que tenía sobre extranjerización de la tierra a partir de la recopilación que hace el Registro Nacional de Tierras Rurales, creado en el marco de la ley del 2011, la ley actualmente vigente. En ese informe que nos entregaron en agosto del 2025 empezamos a encontrar una cantidad de datos realmente asombrosos, y en diciembre del 2025, cuando cambia la composición de las cámaras legislativas después de la elección de octubre y el oficialismo pasa a ganar muchos escaños tanto en diputados como senadores, el, digamos, ex vocero presidencial y ex jefe de gabinete Manuel Adorni plantea una serie de iniciativas que van a impulsar, ¿no?, en un momento en donde el gobierno se sentía muy fortalecido, y entre esas iniciativas estaba derogar la actual ley de tierras rurales y avanzar sobre la idea de la eliminación de cualquier tipo de tope, a lo que llamaron, no solamente en términos de tierras rurales, sino también de manejo de fuego, de barrios populares, la famosa, como decías vos, ley de inviolabilidad de la propiedad privada. En ese momento nosotros vimos como un problema muy serio para la soberanía de nuestro país, para las capacidades estatales de nuestro país, la disponibilidad de un recurso fundamental, que pensemos que la tierra tiene dos características que la hacen distinta al resto, y es que es limitada y por lo tanto irreproducible. O sea, claro, uno puede comprar una fábrica de zapatos y luego poner otra fábrica de zapatos y otra, pero tierra no. Está la que tiene nuestro país y después no hay más. Por lo tanto, habilitar la compra nos parecía un problema realmente muy serio, y nos propusimos a partir de ese momento
difundir esto y generar herramientas digamos, al alcance del conjunto de los y las argentinas. Es por eso que sobre la base del análisis de la información que entrega el gobierno, esa información lo que indica es la cantidad de tierra extranjerizada en cada uno de cada una de las provincias y en cada uno de los municipios, departamentos del país, indica en qué departamentos está, qué superficie tienen y de qué origen son los capitales. O sea, nosotros no sabemos exactamente cuál es la empresa ni el empresario, sí, ni el dueño, claro, pero el origen del capital. Uh-huh. Y en función de esa información elaboramos un mapa dinámico, un mapa interactivo. Sí, es increíble. Del conjunto de la población, en donde está identificado con diferentes colores cuál es el grado de extranjerización de la tierra en cada uno de los departamentos de todo el país. Perdón, te interrumpo un segundo. Sí, la verdad que es increíble el mapa y más uno se mete, por ejemplo, nosotros nos metíamos en Santa Fe o acá en el departamento San Lorenzo y encontrabas una cantidad de hectáreas extranjerizadas que uno no tiene noción, ¿no? ¿Cuáles fueron, así en principio, los datos que más te llamaron la atención cuando estaban construyendo esto? Mira, en ese sentido, para nosotros lo primero que encontramos, lo primero que nos llamó la atención es que hay 13 millones de hectáreas extranjerizadas en nuestro país. Y ¿Qué son qué porcentaje? Es el equivalente a Santa Fe. O sea, ya ustedes están ubicados en Santa Fe, o sea, una Santa Fe completa está en manos del capital extranjero en nuestro país. Tremendo. Y aparte, es al mismo tiempo la superficie que tiene Inglaterra. O sea, que cuando esto lo planteamos en el marco de la semifinal del Mundial, tenía más impacto aún, ¿no? O sea, al mismo tiempo, un segundo elemento que nos llamó muchísimo la atención es que, a pesar de que el promedio nacional de la tierra extranjerizada es de un 5% y que la ley actual prevé que se puede vender a capital extranjero hasta un 15%, o sea que se podría vender 26 millones de hectáreas más a capital extranjero, lo cual... 3 Santa Fe. Exactamente, 3 Santa Fe, lo cual pone en entredicho las palabras de... Patricia Bullrich, ¿no? La cabeza en el Senado del gobierno, o de el actual vocero presidencial que dijo que la ley vigente criminaliza la inversión extranjera en tierras, cosa que no aparece en ningún lado, porque había 26 millones de hectáreas más para seguir vendiendo. Un tercer elemento que encontramos es que, a pesar de eso, como la ley rige a escala nacional, a escala provincial y a escala departamental, detectamos 36 departamentos en diferentes provincias del país que exceden el límite del 15% y por lo tanto estarían fuera de vigencia. Esto sucede porque al momento de aprobarse la ley en 2011 ya lo excedían y las leyes no son retroactivas, sino que rigen de ese momento para adelante. Por lo tanto, había que pensar otros mecanismos para desarmar las situaciones. Pero dentro de esos 36 departamentos, hay algunos, por ejemplo, en la provincia de Salta, hay dos particularmente, que tienen el 60% de su tierra en manos de capital extranjero. Y particularmente acaba de salir un informe que lo vamos a compartir con ustedes cuando terminemos la nota, y es sobre lo que está sucediendo a la vera del Paraná, ¿no? Que ustedes son los especialistas sobre esto, y lo que hemos detectado en Misiones, en Corrientes, en Entre Ríos, y también, por ejemplo, en el departamento de Garay, allí en Santa Fe, que es el departamento santafesino que supera 15,73. Justo tenía abierto eso porque me sorprendió. No me sorprendió, lo habíamos visto en su momento cuando estudiamos los resultados del primer censo cuando se da la ley. Y evidentemente, como decís, venía de antes, pero claro, casi el 16% del departamento de Garay está en manos extranjeras, 61.000 hectáreas. Exactamente, 61.000 hectáreas. Digamos que para que se ubiquen quienes vivimos en el ámbito urbano, yo lo manejo mejor de la Ciudad de Buenos Aires. La Ciudad de Buenos Aires tiene completa 22.000 hectáreas, o sea, 3 ciudades de Buenos Aires tienen en Garay. Y ni que hablar, te digo, si uno sigue toda, ¿no?, lo que sería la cuenca del río Paraná, y particularmente su cauce principal, en Misiones, por ejemplo, hay 5 departamentos que superan ese límite y en algunos casos llegan a porcentajes realmente escalofriantes. Y vos decís, esos departamentos, perdón que te interrumpa, esos departamentos a la vera del Paraná, además, digo porque son dos recursos. Exactamente, a la vera del Paraná, en el caso misionero particularmente, mayoritariamente en manos de la empresa de capitales chilenos Arauco, que posee más de 240.000 hectáreas, y esto convierte a Misiones en la provincia con mayor porcentaje de tierra extranjerizada de todo el país, el 11,2%. Como provincia. Y estos departamentos que te mencionaba son
Iguazú a la cabeza, por ejemplo, Ujú. eh, que tiene el 40% de su superficie rural en manos extranjeras, o sea, 114.000 hectáreas. Después Monte Carlo con el 18%, San Martín el 16% o El Dorado el 16%. Es realmente una cifra muy elevada. Y hay algunos municipios como Puerto Libertad donde el 80% de la tierra está en manos de capitales extranjeros, a tal punto que el propio intendente salió a declarar que no podían tener ningún tipo de política de construcción de barrios populares porque estaba cercado totalmente por las tierras extranjeras. O sea, no hay No, tierra a disponibilidad del municipio. ahí es bien concreto esto que vos decís de un bien finito, ¿no? No tienen tierra, no hay mucha vuelta y no hay teoría. Exactamente. No hay Ujú. tierra y se la apropian. Entonces, ¿cuál es el gran problema que aparece acá? La ley vigente, si bien es bastante generosa en ese sentido, porque Sí. pensemos que habilita a vender casi 40 millones de hectáreas, o sea, más de una provincia de Buenos Aires entera, Ujú. pone límites. Esos límites son el 15% a nivel nacional, provincial y departamental. Un segundo límite es que no hay ningún capital extranjero según origen que pueda tener más del 30%. Hoy en día, Ujú. cuando nosotros hacemos el ranking, encabezan los norteamericanos, el capital norteamericano con 2.700.000 hectáreas. Segundo, el capital italiano con 2 millones de hectáreas. Eso fundamentalmente son las tierras de los Benetton en la Ujú. Patagonia, donde hay más de 1 millón. Y en tercer lugar, en este ranking, estarían los capitales españoles que controlan 1,7 millones de hectáreas en todo el país. Y esto, por ejemplo, se ve claramente, por ejemplo, los norteamericanos, peso muy fuerte en Corrientes, Claro. en donde también se aprovechan todos los recursos de la provincia y se explotan y se han apropiado, te digo, de una manera increíble, porque Corrientes en promedio tiene extranjerizado el 7,6% de la provincia. Pero son Pero puntos uno, estratégicos, ¿no? Digo, porque exacto, ahí va otra pregunta. Eh, También se elimina la cuestión de las zonas estratégicas, más allá de la cantidad. Estoy pensando en zonas de frontera, cuencas hídricas, áreas mineras, corredores logísticos, o esto que vos decías al costado del Paraná. No es solo la cantidad. absolutamente. Por ejemplo, para que vos tengas una idea, el proyecto del gobierno explícitamente deroga un decreto del año 1944 que fijaba que las tierras de frontera en nuestro país solamente podían estar en manos de ciudadanos y ciudadanas argentinos y argentinas, justamente por un problema de soberanía, por un problema Ujú. de cuidado, por un problema de potestad estatal sobre el territorio. Y en este proyecto del gobierno, ese decreto se deroga y por lo tanto se habilitaría con lo que nosotros ya conocemos y ustedes también han estudiado en profundidad, ¿no? En el caso de allá los puertos Ujú. extranjeros en Santa Fe, impulsaría, digamos, la venta ilegal de estupefacientes, la trata de Totalmente. personas, la venta de armas, cosa que ya existe en la Argentina, pero acá se estaría habilitando legalmente, o sea, que un extranjero pueda controlar tierras del margen argentino y paraguayo, del margen argentino Claro. y chileno, del margen argentino y boliviano, o sea, las fronteras pasarían a ser más lábiles que nunca. Sí, y además terminan siendo, digo, uno lo piensa, como bien vos decís, en torno a los puertos privados de nuestra región, que en su mayoría son extranjeros, terminan siendo en la práctica, porque una cosa además son las leyes y después está la práctica, ¿no? Terminan siendo en la práctica enclaves coloniales. Nosotros hemos vivido acá, incluso por alguna tarea legislativa que desarrollé, en algunos puertos de la región no entran ni los ministerios, digo, son realmente enclaves coloniales que los dirigen los dueños de otro país. Exactamente, por eso nosotros cuando nos preguntan por qué paridor que compra un empresario extranjero nacional, no, no. Para nosotros es un problema que exista la concentración de la propiedad territorial. Eso ya es un problema. Ahora, es un problema que se agrava cuando es extranjero. Porque Claro. aparte los capitales extranjeros que vienen, no es un español que viene a ver si tiene suerte y compra 2 hectáreas en la Argentina. Es un magnate norteamericano que se compra un lago entero o son grandes empresas chinas, norteamericanas y francesas que tienen por detrás el soporte de sus estados. Entonces, cuando hay algún conflicto de intereses, no es una empresa pequeña Exacto. extranjera con un estado como el argentino, es un estado de una potencia imperialista como estas que estamos mencionando, no imponiendo, y sobre todo con gobiernos como los que tenemos, absolutamente alineados con la administración de Trump en Norteamérica, bueno, es un problema que se potencia. Mi- Porque te- como
No, te Digamos, digo entender un ejemplo muy breve, pero que siempre lo doy porque a mí me llamó la atención y en su momento pasó desapercibido. Aquí en nuestra región, cuando la empresa Dreyfus se rehusaba a pagar en un municipio muy chico de acá de la región, en la ciudad de Timbús, que ahora es uno de los pueblos portuarios más importantes, se rehusaba a pagar los impuestos municipales porque le parecían excesivos. Recuerdo que eso terminó inclusive en una discusión en Casa Rosada con el embajador de Francia, no era un problema comercial. exactamente, esto es así y sucede, te diría, desde el momento en donde Dreyfus se instala allá en Rosario. Yo estudié los inicios de las exportadoras de granos en la Ujú. Argentina, las cuatro grandes, Sí. de capital sobre todo alemán y francés, en este caso, ¿no? En disputa, Los y famosos efectivamente, traficantes de granos que decía, ¿no? Aquel libro. exactamente. Exacto, de aquel libro famoso de Dan Morgan, cómo Exacto. se verificaba en la Argentina esa penetración, ¿no? Y Ujú, esa instalación y ese control que tenían, yo lo llamo los pulpos de ujú. la agricultura, porque, digamos, absorbían las riquezas de todos los pequeños productores, los obreros rurales y demás. Bueno, desde ese momento que se instalan con ventajas y concesiones fabulosas, bueno, hasta hoy este ejemplo que vos mencionás. Y así como vos mencionás el caso de Dreyfus, ¿no? Allí en Santa Fe, uno puede ver que los municipios que superan el límite de extranjerización están ubicados en zonas estratégicas así. Es sobre la principal. Bueno, ahí está, parece que hemos solucionado el problema técnico. No queríamos que se nos cortara la entrevista, estábamos muy enganchados y muy entretenidos. Se cortó cuando nos estaba contando esto de que no era solo el ejemplo de Dreyfus, decías vos. Sí, no, lo que estaba diciendo es que, como bien mencionaba Germán, hay como dos núcleos. Uno es la principal vía concable navegable de nuestro Ujú, país, el Paraná, ¿no? Donde están los municipios que exceden el porcentaje que la ley fija. Y el segundo es la cordillera. Si uno mira el claro. mapa que nosotros hicimos, los colores se ven ahí y es donde se Ujú, apropian de la salida de los recursos a través ujú, del Paraná y la extracción de esos recursos, o sea, las tierras claro. raras, el litio, los hidrocarburos, el oro, la plata, o sea, esos son los dos núcleos fundamentales. Y esa es la explicación que nosotros le encontramos a por qué el gobierno quiere derogar la ley actual. ¿Por qué? Porque se puede seguir comprando tierra en algunas zonas, pero no en esas. En los municipios que ya superan el límite del 15%, teóricamente no se podría vender ni una hectárea más. Si vos Claro. querés seguir vendiendo en esas zonas, tenés que eliminar la ley actual. Ujú, Entonces, este es un punto importante, porque aparte la ley actual y un tercer límite que fija es que fija qué cantidad de tierra se puede comprar cada persona física o jurídica en cada región. Por ejemplo, la región pampeana, la que habitamos nosotros y nosotras en particular, no puede comprar más de 1.000 hectáreas. Y esas 1.000 hectáreas se toman como el parámetro para digamos, la superficie que se puede comprar en otras regiones del país, en Patagonia, ujú. en Cuyo, en NEA, en NOA. Eliminando todo eso, potencialmente se le puede vender al capital extranjero el 100% de la tierra rural de nuestro país. Y esto es a lo que va el proyecto Claro. que el Ejecutivo va a intentar que se apruebe en el Senado el 6 de agosto. ¿Ah? El problema que tiene es que sobramos los que estamos en el medio, ¿no? Entre donde sacan la riqueza y la exportan, en el medio sobramos los argentinos. Una cosa así sería. Bueno, ya lo dijo Reidel, Argentina tiene de todo, el problema son los Sí, argentinos, lo dijo, ¿no? totalmente, El ex totalmente. asesor del gobierno que después tuvo que salir disparado por los gastos excesivos que hacía digamos, en el control y el manejo de la energía atómica en nuestro país. Pablo, cuando ustedes analizan esto, me imagino que además se ha hecho una comparativa de antecedentes con otras legislaciones, con otros lugares para pensar, ¿no? Digo, uno a veces dice, bueno, ¿cómo es en el resto del mundo? ¿Hay algún antecedente internacional que demuestre que si uno elimina la restricción de la compra de tierras, esto va a generar desarrollo económico? ¿En algún lado funciona así? Todo lo contrario, o sea, en esto de la idea de los campeones, ¿no? Que este Hmm. gobierno se quiere poner como el paladín, el campeón de la libertad, no existe legislación en ningún país del mundo que tenga este grado de liberalidad y este grado de apertura al capital extranjero y de entrega del patrimonio nacional. No existe. Para poner dos ejemplos que el gobierno toma como referencia. En Estados Unidos, si bien no hay una legislación a escala nacional, vieron que tiene una organización política muy federalizada los norteamericanos, Ujú. la mayoría de los estados tienen legislación propia muy restrictiva en términos de quiénes pueden acceder a la compra de tierras en esos estados. E inclusive a escala nacional, en Estados Unidos, existe una enmienda en la constitucional que se llama de dominio inminente, en donde el Estado nacional
mantiene la potestad de expropiar tierras que se requieran para, se llama, el bien común o las necesidades sociales. Cosa que acá, en los fundamentos de este proyecto de ley que presenta el Ejecutivo Nacional, se eliminan. Cuando uno lee los fundamentos plantean que el derecho privado individual pasa a estar por encima, ¿no?, Claro. de derechos, digamos, de las necesidades sociales Colectivas. y las potestades estatales, por ejemplo, de expropiar una zona en función de las necesidades sociales. Tomando otro ejemplo, Israel. Israel tiene prácticamente más del 90% de las tierras en manos estatales. No se permite, porque es parte de esto. Y ni que hablar en Europa, por ejemplo, Francia subvenciona a los productores rurales para que se queden, y si tomamos la comparativa de Latinoamérica, por ejemplo, México y Brasil tienen una legislación muy, pero muy restrictiva en términos de compra por parte de extranjeros de tierras en esos países. Uruguay un poco más laxa, pero tiene muchos controles a través del Instituto Nacional de Colonización y del seguimiento de las sociedades anónimas o de los fideicomisos que son atrás, ¿no?, de donde se esconden los capitales extranjeros, como hemos visto acá. Por ejemplo, en las últimas semanas hay un consorcio con mayoría de capitales extranjeros que en Salta ha pedido la compra de 80.000 hectáreas para desmontar y utilizar para otros fines agropecuarios. E inclusive los países donde históricamente han tenido gobiernos más liberales, Paraguay, por ejemplo, o algunos países centroamericanos, rigen límites bastante severos para la compra de tierras de fronteras. En algunos casos hasta 15 kilómetros de la frontera y en otros hasta 50. Diría que el único país que tiene una legislación muy laxa, prácticamente parecida a la que quiere ir el gobierno actual, es Chile. Chile, que ha tenido, ¿no?, en las últimas décadas más de 20 años de dictadura de Pinochet. Claro. Esa es la legislación, ¿no? Exactamente. Vos sabés que te escuchaba y es casi calcado al debate que tenemos con la administración del Paraná, porque esa idea de hagan lo que yo digo pero no lo que yo hago, porque cuando uno mira las principales potencias mundiales como Estados Unidos, como China o potencias europeas y mira los principales cursos de agua, lugares como Estados Unidos directamente lo maneja el ejército. Digo, es imposible pensar que lo administre un país extranjero, o lo mismo sucede en China, o lo mismo sucede en Europa. Digo, cuando uno mira incluso estas potencias que dice admirar el gobierno o que siempre se referencia, las políticas son totalmente contrarias. Absolutamente, ¿no? Es que acá está claro, a ver, que los ejemplos se toman solamente para algunos aspectos, Claro. Porque en definitiva la gran diferencia que nos marca es que aquellos que vos estás mencionando son grandes potencias mundiales que buscan cómo succionar las riquezas de todo el resto de los países, y la Argentina es un país dependiente que con este tipo de gobiernos como lo que tenemos en el momento, lo único que hacen es agudizar y profundizar esa dependencia y gobernar para los que verdaderamente imponen las reglas, porque ¿quién impone las reglas? Tenemos visita de Georgieva, ¿no?, de Cristalina Georgieva, y Cristalina Georgieva va y ni siquiera es ella, sino que ella es la vocera de aquellos que lo mandan a definir qué es lo que se tiene que hacer y qué es lo que no se tiene que hacer. El gobierno hoy, en el medio de esta debacle, está yendo a la asunción de Keiko Fujimori para intentar fortalecer una alianza en el medio de una conflictividad terrible que hay en el país en términos de cómo vive la gente, qué es lo que está sucediendo. Por lo tanto, yo por eso soy muy crítico de aquellos que comparan y dicen, bueno, la ola de las nuevas derechas. No. No es comparable Trump, Le Pen, ¿no?, Claro. con Bolsonaro, Milei o Keiko Fujimori. Unos Totalmente. son países imperialistas, grandes potencias que cuidan sus mercados internos, cuidan sus inversiones, obligan a que reinviertan dentro de los países, y otros son esos gobiernos de derecha, pero retóricamente, pero de países dependientes, donde también trabajan en función de los intereses de esas potencias. Lejos de las ideas de la defensa de la patria. Las últimas que te hago, para no robarte más tiempo, ¿cómo ves, qué implicancias, esto que estamos charlando, ¿no?, pero qué implicancias geopolíticas vos pensás que puede tener discutir esta reforma en el medio de un contexto en donde, te diría al revés, el debate internacional y la disputa por los recursos, la disputa por el agua, por los minerales, por los alimentos, por la energía? ¿Cómo ves la perspectiva geopolítica en ese sentido para la Argentina? No, yo creo que de aprobarse esta ley esto es un desastre. Estamos asistiendo a una disputa internacional muy fuerte. Las potencias hace años que vienen incrementando sus conflictos, a veces directamente y a veces indirectamente. Pensemos, ¿no?, desde el conflicto de Ucrania, el conflicto de Medio Oriente,
y los recursos están en el centro del SENA. Si nos vamos más para atrás, la década del 90, lo que fue las invasiones a Irak. O sea, hay un problema de control de recursos fundamental y hay un avance justamente también de los chinos. Si uno mira el proyecto de ley, el único límite que colocaría la nueva ley de tierras o la llamada inviolabilidad de la propiedad privada es a la compra de tierras por parte de estados extranjeros o empresas estatales. Nosotros entendemos que esa es una señal a limitar la presencia del capital chino y digamos, agudizar la vinculación o estrechar aún más el vínculo con los norteamericanos, que estaban muy preocupados por la presencia y el avance de los chinos en Latinoamérica. Perdón que compare tanto, pero te escucho y escucho la licitación del Paraná. Exactamente, es exactamente igual. Lo que te marca es cómo se van alineando los gobiernos en función de esa disputa geopolítica a escala planetaria. Yo creo que ahí estamos, y el gran problema es dónde estamos insertos nosotras y nosotros ahora con el gobierno que tenemos de turno. Y es con un alineamiento tan automático con las necesidades norteamericanas que nos deja muy vulnerables ante cualquier cimbronazo a escala mundial, ¿no? Esta idea con los norteamericanos y con Israel, con este gobierno de Israel, con Netanyahu en particular. Y es una entrega absoluta de los recursos, por eso la instalación de la base y el conflicto que se armó en Tierra del Fuego, ¿no? Con la presencia norteamericana, esta base en conjunta, el aterrizaje casi furtivo de legisladores norteamericanos en diferentes provincias cordilleranas con recursos, entre ellas Neuquén, con Vaca Muerta y demás. O sea, hay un problema muy serio. Tampoco nosotros entendemos que la solución acá es, bueno, abrir la puerta y que los chinos vengan a resolver, porque los chinos también así, por ejemplo, en Salta han concesionado 1.200.000 hectáreas en función de sus necesidades, y querían instalar acá una granja de chanchos enorme que no querían tener la propia China. O sea, acá hay un problema de soberanía y acá hay un problema de quiénes van a hacer uso y quiénes van a disfrutar de los recursos que tenemos los y las argentinas. Esto, a su vez, discúlpame, se ve agravado por la votación del RIGI en 2024 y ahora del Super RIGI. Vos alentás la inversión de capital extranjero, lo eximís de cualquier tipo de impuesto y le garantizás que van a poder remitir las utilidades sin ningún tipo de límite, es saqueo. Directamente. No es inversión, es saqueo. Última pregunta, Pablo. Porque me gusta a veces también pensar, digo, en torno a los argumentos que uno escucha, que dicen del otro lado. Pero digo, ¿y qué alternativa pensás? ¿O qué alternativa se puede proponer? Más vale que no es algo sencillo, ¿no? Te tiro un centro con un ladrillazo. ¿Argentina puede promover inversiones extranjeras sin que eso sea sí o sí la cesión de soberanía? Mira, yo creo que es muy difícil, y vamos a remitirnos a los ejemplos históricos, ya que soy historiador. El único gobierno realmente que seriamente impuso restricciones al capital extranjero, fue los gobiernos de Perón. El gobierno del 46 al 52 y el segundo al 55. Perón no prohibió la inversión extranjera, pero lo que obligó es a que esas inversiones extranjeras tuvieran que reinvertir lo fundamental en la Argentina y pudieran llevarse durante su primer gobierno el 3% de las utilidades nada más, y en el segundo gobierno intentando, digamos, incentivar un poco más las inversiones, producto de los conflictos económicos que había tenido entre el 49 y el 52, le permitió remitir, o sea, llevarse ganancias por un 8%. Ahora, en el primer plan quinquenal, cuando permitía que inviertan, pero que solo se llevaran el 3%, casi no vinieron inversiones a la Argentina. Claro. Porque el problema no es que vienen para desarrollarnos, vienen para aprovechar el costo de la mano de obra local, los recursos locales, los conocimientos, el know-how, digamos, todo lo que existe en nuestro país, que es muy vasto, y llevarse ese recurso y llevarse todas las ganancias que genera la explotación de ese recurso. Entonces, es muy problemático pensar, si uno quiere un desarrollo, que la inversión extranjera es la salida, porque históricamente, cuando esto se ha demostrado, la inversión extranjera ha venido, por ejemplo, luego con el frondicismo, que habilitó el 100% de remisión de utilidades, o sea que el capital extranjero viniera, invirtiera y se lo llevara, no generó prácticamente ese tipo de desarrollo que se esperaba. Solamente vienen, y ni siquiera vos fijate el momento que estamos transitando, ni con el RIGI están llegando masivamente, cuando tienen todas las condiciones para invertir y llevarse. Cuando tienen que invertir y reinvertir acá, no vienen. Entonces, para mí, o por lo menos para nosotros, el camino no es incentivar la inversión extranjera si lo que buscamos es el desarrollo nacional. Es potenciar las capacidades nacionales que existen
para el desarrollo nacional. Y si esa inversión extranjera quiere venir y está dispuesta a reinvertir internamente, bienvenida sea. Ahora, si no está dispuesta a reinvertir internamente y lo que está buscando es llevarse el 100% de lo que gana, y bueno, ahí yo entiendo que tiene que haber serios límites a este proceso. Pablo, la verdad que te agradezco, realmente te agradezco un montonazo el tiempo que te tomaste para charlar con nosotros. Sabemos que estás en este momento, por el gran trabajo que han hecho, están charlando mucho con los medios y me parece muy importante. Pero bueno, queríamos también tenerte acá en Plataforma Soberanía, acá en San Lorenzo, que nos parece como se ha ido comprobando en toda la charla, que son parte de una misma problemática y a la vez de una misma defensa, tanto la pelea por la recuperación del Paraná como para evitar que se extranjericen la tierra. Nos parece que es parte del mismo plan, por lo tanto también es parte de la misma defensa. Seguramente te vamos a volver a molestar. Pero por supuesto, les agradezco mucho a ustedes, para mí es un placer, también lo he seguido, he leído el libro, he visto el documental, me he puesto en contacto con la producción del documental, por lo tanto también soy un seguidor de lo que ustedes hacen y creo que hay que potenciar estos análisis y estas iniciativas para que no sigan avanzando sobre nuestros recursos naturales y nuestra soberanía. Muchísimas gracias. Un abrazo grande, Pablo. Charlamos con Pablo Volkin, qué pedazo de nota, ¿no? Con Pablo Volkin, director del Observatorio de Extranjerización de Tierras. Realmente cuando uno empieza, viste que a veces hace falta algunas figuras, algunas imágenes para discutir o para sintetizar, digo esto. Estamos hablando de que Argentina hay una provincia de Santa Fe en manos de extranjeros. Me quedó ese dato, que es más o menos el mismo territorio que Inglaterra, ¿no? Y después esto, ¿no? La hermandad del plan de quedarse con donde salen los recursos, como se han quedado con el Paraná, quedarse de donde se extraen los recursos, que es la cordillera, que es Vaca Muerta, ¿no? Eso es, somos un montón de gente que molesta en el medio del saqueo de las grandes potencias y, por supuesto, gobiernos como estos que tienen que armar un andamiaje legal para que esto pueda ser posible.